Namaste, feliz día para todos. Soy Antonina Canal y hoy quiero hablarles de algo muy importante y es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, entendí en mi vida que el miedo es un fantasma. El miedo no existe. Como dicen en la India, el miedo es ilusión. El miedo es maya. El miedo nos paraliza, el miedo nos congela. El miedo es una palabra que ojalá ni siquiera deberíamos usar en nuestro vocabulario. ¿Cuántas cosas en la vida hemos dejado de hacer por miedo? Miedo a quedar solos, miedo al que dirán, miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a que me juzguen, miedo a no satisfacer a nuestros padres o nuestra pareja o nuestros hijos, miedo a realmente ser nosotros. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con el miedo. La mayoría de la depresión y la tristeza está asociada con el miedo. ¿Miedo a qué finalmente? La Biblia dice algo muy sabio. Dice, la persona que ama no tiene miedo. Cuando tú estás en absoluto amor, cuando tú vibras desde el corazón con la fuerza de tu alma y tu espíritu, el miedo se disuelve, el miedo se transforma. La única manera de curar el miedo es enfrentándolo. Entonces te invito, como hablo en mi libro, Si puedo y es fácil, en uno de los capítulos, el capítulo 5, a hacer una lista de cuáles son tus miedos principales. Ojalá la hagas ahora mismo. Le vas a poner fecha de caducidad a ese miedo, a lo que le puedas poner. Ejemplo, tengo miedo a las alturas. Bueno, en diciembre me voy a tirar en paracaídas, por ejemplo. Tengo miedo a la muerte. ¿Cómo enfrentar el miedo a la muerte? Ve un día a un lugar de pacientes terminales, ve a una fundación, ayudar a hacer servicio, a estar cerca de la muerte, porque lo único seguro en la vida es el cambio y la muerte es uno de ellos. Y a veces cuando lo tenemos enfrente, soltamos ese miedo tan grande frente a esa situación. ¿Tienes miedo a quedarte sola? Te invito a que te quedes sola o solo este fin de semana. Pasa todo el fin de semana contigo mismo, amándote, abrazando, consintiendo, queriendo esa soledad y vas a ver que no es tan grave. Seguramente cuando amamos esa soledad llega tan esperada esa compañía. Te invito también a que escribas de dónde vienen esos miedos. Si es un miedo tuyo o si es un miedo infundido por tu mamá, por tu papá, por la sociedad, por tu pareja. Cuando éramos chiquitos de pronto decíamos, quisiera ser bailarina o quisiera ser cantante o quisiera ser actriz. Y de pronto nuestros padres nos dijeron, no, no puedes ser eso porque eso no da plata, tienes que ser médico, ingeniero, abogado. Y tiempo después ese miedo se vuelve un tumor, se vuelve un quiste, se vuelve una frustración disfrazada de miedo a realmente ser quien tú eres. Entonces describe tu miedo, piensa en qué es ese miedo, en qué consiste, qué sensación te produce. Entre más describas tu miedo y tu lista de miedos, más fácil va a ser vencerlo. ¿De dónde proviene el miedo? ¿De papá, mamá, de la sociedad, de tu pareja, de las noticias? Miedo a que te hagan daño. ¿Por qué asignarle a ese miedo un lugar del cuerpo? Porque a veces el miedo se manifiesta en el estómago, otras veces en el pecho, otras veces en la cara, entonces hacemos así, en la manera como dormimos, tensionamos el cuello, la mandíbula. Quiero que describas muy bien esos miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿De dónde proviene el miedo? Y si podrías asociarlo con alguna parte del cuerpo. Y vas a escribir al otro lado de la hoja lo opuesto a ese miedo, que siempre va a ser el valor y la aceptación. Y vas a empezar a escribir en positivo. Hoy transformo el miedo en aceptación. Hoy transformo el miedo en amor. Hoy transformo el miedo en enfrentar. Hoy disuelvo todos mis miedos en absoluto amor y aceptación con la vida. Porque finalmente el miedo es un imán y el miedo hace que atraigamos esa situación que justamente estamos teniendo miedo. Cuando tengo miedo a que me roben, me roban. En cambio hay gente que camina por los lugares más difíciles, duros y peligrosos, pero tiene confianza, está en paz, no está vibrando en miedo. Recuerda que lo hemos hablado en otros capítulos. Eso en lo que nos enfocamos, atraemos. Así que enfocar toda nuestra atención en lo que sí queremos y no en lo que queremos. Como las mujeres cuando empiezan a decir, es que estoy segura que mi marido tiene otra. Es que tengo miedo a que me dejes. Es que tengo miedo a que llegue alguien mejor. ¿Y qué pasa? Creamos justamente esa situación. Porque recuerda que un dedo apunta afuera y tres para adentro. Entonces, atraemos el miedo porque espiritualmente es el evento que necesito para
transformarlo y pasar ese miedo. Te invito a eliminar la palabra miedo de tu vida y más bien enfocarte en lo que sí quieres. Dale la vuelta a eso. ¿Tienes miedo a quedarte sola? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de estar sola? Cuando abrazamos, amamos esa soledad, aparece la compañía perfecta. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Por qué? Si todos nos vamos a morir y es lo único seguro que hay. ¿Tienes miedo a enfermarte? ¿Por qué? Si tienes amor, autoestima, alimentación sana, buenos hábitos, no tienes por qué enfermarte. Al contrario, está comprobado que, por ejemplo, la gripa, los problemas de úlcera, gastritis, todo esto está relacionado con el miedo y con emociones que no hemos transformado. El amor es la única cura contra el miedo, porque mientras sigamos en el temor, vamos a estar encarcelados, congelados. El miedo nos paraliza y hace que no vivamos las experiencias que venimos a vivir, que no nos atrevamos a hacer las cosas. Y si ustedes están allí viendo este video y son padres, no podemos transmitir ese miedo a nuestros hijos. Todos los miedos de los niños vienen de los papás. Démosle alas a nuestros hijos, cuidémoslos, enseñémosles, pero permitámosles volar. Si ellos se quieren ir cuando tienen 18 años, que se vayan, que descubran el mundo. Si quieren ser artistas, o ingenieros, o abogados, o médicos, o bailarines, o poetas, o periodistas, o agricultores, lo que sea que quieren ser, permitámosles abrir sus alas y volar. Te invito a una vida sin miedo. Te invito a una vida de expansión, de propósito, una vida de aceptación y amor absoluto, porque como digo en mi libro, sí puedo y es fácil. Escribe, después de quemar toda esa lista de miedos, 21 veces, sí puedo y es fácil crear la realidad que sueño y merezco. Hay más información sobre este y otros temas en mi segundo libro, Sí puedo y es fácil, donde comparto herramientas de vida que me tardaron a mí 20 años, pero que quiero compartir con ustedes porque quiero ser un canal como mi apellido. Recuerda que somos los arquitectos de nuestro destino. Nadie cambia, cambiamos nosotros. Que nosotros seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Porque ¿saben qué? Sí puedo y es fácil. Gracias por suscribirse a este canal. Cuéntenme si les gustó y cuéntenme también sus opiniones sobre los temas que quieren que hablemos. Este libro lo consiguen online y lo consiguen en todas las librerías de Colombia. Muchas gracias, los quiero mucho y los invito a vivir una vida sin miedo, una vida de atrevimiento, coraje, gozo, co-creación con el universo y absoluto Dharma. Vivir una vida para nuestro más alto bien desde el amor. Namaste.